¿Por qué la Biblia se le conoce como la palabra de Dios? La palabra es esta fuerza, un viento que sale de adentro nuestro y utilizando esta caja, que nosotros tenemos la caja torácica y la caja bucal aquí, y estas cuerdas vocales y los labios y también la dentadura nuestra. Todos esos con la lengua estamos creando sonidos, pero hemos acordado que un cierto sonido equivale a algo. Por eso son los diferentes idiomas, porque no es lo mismo decir sí en español que en inglés, que en chino o en cualquier otro idioma. Es decir, en una determinada civilización hemos coincidido, nos hemos puesto de acuerdo para que estos sonidos signifiquen una cosa. Es decir, que estos sonidos, este lenguaje es un símbolo. Todas las cosas son símbolos. Y cuando escribimos estos símbolos, utilizamos también otros símbolos. Le estamos añadiendo al símbolo del sonido, le estamos añadiendo un símbolo, un dibujo, un símbolo gráfico. Y entonces nos ponemos de acuerdo en que esta es una A, esta es una B, se escribe de esta forma, etcétera. Pero esto que aprendemos aquí lo enseñan de otra forma en la China. Los símbolos son diferentes. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su cultura es diferente. Su forma de pensar no es igual que la nuestra. Pero, ¿qué significa esto de la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos un libro, este libro es el libro es el cúmulo de todo este proceso evolutivo de aglutinar toda esta cantidad de símbolos para poner las ideas en ciertas palabras, en frases, en pensamientos, en estructuras de pensamiento. El libro, la Biblia, es una estructura de pensamiento hebreo. Entonces, comencemos por decir que la Biblia es una estructura simbólica de pensamiento hebreo. Es decir, no estamos diciendo nada que no sea extraño, porque todos los idiomas son simbólicos, pero dentro de ese simbolismo, esas historias que utilizamos, con estas palabras que utilizamos, ese contenido de lo que está allí es un contenido sublime. ¿Por qué? Porque esta estructura es una estructura de historias, de relatos, pero relatos alegóricos, a relatos eh, que son leyendas aglutinadas de un montón de historias, de leyendas de la antigüedad, que se utilizan ahora para escribir ciertas otros mensajes utilizando esas ideas de esa historia, de esa leyenda. Son parábolas, ¿sí? Son metáforas y vamos a decir inclusive algo mucho más fuerte, pero que espero que no se vayan hasta que logremos descifrarlo completamente. Son también cuentos. Ahora, cuando nosotros decimos que son cuentos, para nosotros un cuento es lo peor que existe. Pero un cuento es en realidad una estructura elaborada, el fruto de un gran pensador,
Un pensador que no se ha dedicado solamente a relatar, a contarnos lo que está aconteciendo, sino que ha cambiado esa estructura, le ha añadido más símbolos para hacerle más interesante a la historia y por lo tanto lo que está haciendo es elevar la historia a un estado divino. Es decir, un estado divino es elevar el relato a mundos superiores. Los mundos superiores que son lo bueno, lo divino, lo excelso. Como dice en la Biblia también, buscad lo bueno, lo digno de honor, lo alto, lo sublime. Entonces, un cuento está lleno de estructuras simbólicas, estructuras simbólicas divinas. A eso se le conoce como lo divino, a lo alto, a lo sublime. Estos cuentos nos están relatando mediante ciertas historias, nos están escondiendo un mensaje interior. Pero ahora, ¿por qué este cuento es, es algo divino, es algo supremo, lo mejor? Porque el habla es la mejor, eh, el mejor tesoro de todo el universo que existe. Y ventajosamente está en nuestro poder, está en nuestra boca. Somos, hasta donde conocemos, los únicos seres que hablamos con de esta forma, con estas características. Es cierto que otros animales tienen su lenguaje y estructuras complejas, pero nosotros tenemos esta capacidad mucho más compleja para hablar, para emitir ideas, pensamientos, con todo este cúmulo de símbolos. Pero ahora el problema es de que esto que hablamos, ¿de dónde sale? La Biblia dice que de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Es decir, si nosotros en nuestro corazón anidamos tristeza, vamos a hacer cuentos relacionados con la tristeza. Si somos, ah, mm, por ejemplo, personas alegres, vamos a crear cuentos alegres. ¿Para qué? Para alegrar a los demás. Pero, ¿de dónde viene esta estructura interna nuestra, este poder interno del habla? Viene de nuestra interioridad, por eso dice la Biblia, de lo que está guardado en el corazón, habla la boca. Entonces, nosotros somos como una caja, veamos si le podemos hacer, somos como una caja que no conocemos qué tenemos adentro. Por eso le ponemos de este color oscuro. Pero de aquí es en donde sale todo lo que hablamos. Quizás digamos que no es del todo oscuro porque sí tenemos también en nuestra interioridad cosas buenas. Desde luego, estamos llenos también de detalles. A eso se le llama el consciente. En realidad, esta caja negra es el inconsciente. Y de este inconsciente al que se le llama corazón, de este inconsciente salen nuestras palabras. Todas nuestras palabras y nuestras acciones, esta esencia del ser, lo que somos. Entonces, ocurre que nosotros a veces estamos necesitados de que alguien nos ayude. Y ese alguien que nos ayuda generalmente es un psicólogo. Entonces, cuando vamos a un psicólogo, el psicólogo nos pregunta, este es el símbolo de esta flechita que nos pone una pregunta, nos impulsa a hablar. Esta pregunta
eh, comienza a motivar en nuestro pensamiento a nuestros recuerdos y de estos recuerdos hablamos. Creemos nosotros que le estamos contando al psicólogo, pero en realidad al psicólogo no le interesa. Él lo que le interesa es ir anotando esos detalles nuestros para acordarse para la próxima cita en donde indagar otra vez. Entonces, lo que en realidad ocurre, que nosotros creyéramos que le estamos contando al psicólogo, no estamos contándole al psicólogo, sino que nuestra boca está hablando. Inmediatamente después de hablar, nosotros nos escuchamos. Es decir, aquí hay una realimentación de todo este proceso aquí. Vuelve a entrar por nuestros oídos. ¿Qué significa eso? El psicólogo sabe que nos va a preguntar algo para motivarnos el hablar, pero el hablar, cada vez que hablamos una palabra, volvemos a meter esas palabras aquí. Porque con el mismo veneno, se puede encontrar la medicina. Es decir, si nosotros tenemos un problema, vamos a hablar de esos problemas, pero esos problemas, cuando comienzan a salir de aquí, los escuchamos. Y el psicólogo lo que nos va a hacer es preguntar otra vez. Otra vez viene el psicólogo y nos vuelve a preguntar. Y comenzamos otra vez a buscar en el inconsciente nuestro, en los recuerdos nuestros, y vamos a hablar otra vez. Pero resulta que la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ya no vamos a hablar de la misma manera. Ya nos habremos escuchado antes y ahora nos vamos a poder escuchar mejor, vamos a ir entendiéndonos mejor. Esta realimentación de las palabras nos va a ir transformando poco a poco. Es decir, aquí hay un poder, hay un poder en la palabra. Entonces, si es que nuestra propia palabra tiene el poder de transformarnos cuando, guiados por un psicólogo, podemos repetir hasta ir ordenando esta interioridad. Acuérdense que la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a ordenar esta tierra. Este desorden comenzamos a ordenarle, ¿sí? Tiene que haber cierta estructura, ¿sí? Ya no está en desorden como antes era de aquí para allá, ahora tiende a ordenarse, ¿eh? Con nuestra propia palabra. Entonces, este proceso que estamos haciendo, que es un proceso de realimentación, que es un proceso psicológico, que con nuestras propias palabras nos comenzamos a sanar, esta sanación se le conoce como el endulzamiento de los juicios. Entonces vamos a endulzar los juicios. Porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando volvemos a meter estas palabras en nuestra interioridad, ¿sí? Los estamos transformando poco a poco. Lo que pensábamos que nos hacía daño, la siguiente vez se va a transformar un poquito, se va a hacer un poquito dulce, hasta que logremos dulcificar, endulzar esto que tenemos adentro. Porque la única forma de transformar es eh, ordenar y endulzar los juicios. Es decir, ¿qué significa endulzar los juicios? Que tenemos ese poder de mirarlos ahora, esos recuerdos que mirábamos feos, poco a poco comienzan a disiparse lo feo y comienzan a ayudarnos, comenzamos a mirarlos de una manera diferente. Ya son buenos. ¿Se acuerdan que vimos que al inicio dice, y la tierra estaba desordenada y vacía? Y después de todo este proceso creativo, lo que estamos haciendo es ordenando
nuestro corazón, ordenando nuestra interioridad. Y ahí es cuando exclamaríamos, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Es decir, lo que tenemos, nuestro potencial interior es un gran tesoro. Y tenemos que aprender a darnos cuenta que el tesoro está escondido aquí después de ordenarlo. Ese potencial que nosotros tenemos está en nuestra interioridad. Entonces, este proceso es el mismo de principio a fin de todos los relatos bíblicos. Los relatos bíblicos contienen historias finamente elaboradas, parábolas, alegorías, cuentos, leyendas, mitos. La verdad no está en ese nivel. La verdad no está en los cuentos, la verdad no está en los mitos. La verdad está escondida dentro. Y cuando desenmascaramos esas capas, cuando desenterramos el tesoro, entonces encontramos la verdadera historia transformadora nuestra. Y es por eso que lo que está escondido en esos cuentos se le conoce como la palabra de Dios. Ya sabemos, obviamente, que todos estos nombres, Dios, etcétera, no son los correctos, pero es lo que nosotros conocemos. Entonces, al decir que es la palabra de Dios, estos cuentos, relatos divinos que están escondidos en la Biblia, si los analizamos adecuadamente, estamos haciendo esta realimentación. Cuando miramos el texto, la realimentación entra por los ojos. Cuando escuchamos el texto, la realimentación entra por los oídos. Cuando decimos estos textos y los volvemos a escuchar, estamos haciendo este proceso de transformación. Entonces, todos estos escritos tienen esta finalidad. La palabra de Dios, los escritos de la palabra de Dios tienen la finalidad de transformar nuestra interioridad. A eso se conoce como el limpiar nuestros pecados en términos religiosos. A esto que tenemos de la oscuridad que tenemos dentro se llaman los pecados que tienen que ser perdonados, nuestros pecados. Y este es la tierra que tiene que ser sanada. ¿Recuerdan el verso que dice, si mi pueblo clamare, yo les oiré desde los cielos? Y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cuando nosotros vemos un problema en nuestro país, decimos, clamamos a Dios, ¿para qué? Para que Dios sane esta tierra que está maldita. No es la tierra en la que vivimos la que está maldita, es nuestra interioridad que está en oscuridad. Y es ese lugar que Dios tiene que sanar. Y es por eso que esto se llama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder de ordenar todo, poner en orden y al poner en orden, iluminar. Ilumina tus palabras. Piensa antes de hablar. Es decir, controla con la inteligencia lo que está guardado dentro. Si lo que está guardado dentro es la experiencia de muchos años de haber sido lo que eres, ahora tienes la ventaja en tu mano, el poder en tu mano de ser una nueva persona. Nosotros tenemos esa ventaja de enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos enfrentamos a nosotros mismos? El más grande enemigo nuestro es nuestra propia interioridad. Por eso Pablo dice, tengo un mal dentro de mí que lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Entonces, no miremos a todos los enemigos afuera. No miremos toda la salvación de afuera. La salvación está en nosotros, en ese potencial que tenemos dentro y que tenemos que descubrirlo con la ayuda de su palabra. Es decir, su palabra es la estructura que me lleva a
conocerme a mí mismo, porque cuando me conozco a mí mismo, entonces podré amarme a mí mismo y si me amo a mí mismo, podré amar al prójimo como está establecido en el verso, el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo.